En este video vamos a mostrar el proceso de solución de un ejemplo de construcción y representación de un prisma recto de base regular. El ejercicio dice lo siguiente, el enunciado dice lo siguiente: dibuje las proyecciones diédricas de un prisma recto de base cuadrada ABCD, sabiendo que la recta M contiene la arista A sub 1 y que el punto K es el punto medio del segmento O sub 1. El punto Q está contenido en el plano de la base inferior delta. Indique la visibilidad del sólido. Tenemos los datos de dos puntos que definen a la recta M, el punto P sub 1 y el punto P sub 2. Tenemos los datos del punto K y los datos del punto Q. En esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio aplicando el método integral, el cual consiste, como ya se ha dicho, en la utilización del método del cambio de plano para lograr proyectar el sólido en una posición particular. Pero antes vamos a hacer un análisis espacial para establecer con claridad los pasos a seguir. Se desea construir las proyecciones de un prisma recto de base cuadrada. Se conoce la recta M, que es la recta que contiene a la arista A sub 1. Se conoce el punto K, que es el punto medio del segmento O1, es decir, del eje del sólido. Y se tiene un punto Q que pertenece al plano delta, o que está contenido en el plano delta, que es el plano de la base inferior de nuestro sólido. Entonces, si aplicásemos el método aditivo, pues podríamos, por ejemplo, construir por Q al plano delta, que es perpendicular a M, luego determinar el punto de intersección de M con ese plano delta, que da como resultado a nuestro punto A, que es un vértice de la base y que está en la recta M. Luego podríamos trazar una recta paralela a M que pasa por K, y esa recta sería el eje que interseca al plano delta en el punto O. Y luego, como K es el punto medio del eje, si duplicamos la distancia OK sobre en el otro sentido, se obtendría el punto O sub 1, que es el punto centro de la base superior. Y luego, pues abatiendo el plano delta, específicamente los puntos A y O, podríamos dibujar el resto de la cara base inferior del sólido, A, B, C, D, y luego trazando un plano paralelo al anterior, al plano delta, por ejemplo, O sub 1, y hallando la intersección de la recta M con ese plano, obtendríamos A sub 1, y finalmente aplicando paralelismo pudiésemos determinar los vértices B sub 1, C sub 1, D sub 1, y finalmente el análisis de la visibilidad. Ahora bien, si lo que queremos es determinar las proyecciones de este sólido utilizando el método integral, que consiste en el uso del cambio de plano para determinar una posición particular del sólido, pues pudiésemos hacer lo siguiente. Si se tiene conocida la recta M, en la cual está contenida la arista lateral A sub 1, resulta que esa recta M, como sabemos, es perpendicular al plano de base inferior y también al plano de base superior, y por tanto paralela al eje del sólido. Si por medio de un cambio de plano, o dos, según sea el caso, logramos hacer que la recta M se proyecte como un punto, entonces naturalmente al proyectarse la recta M como un punto, todas las demás aristas laterales harían lo mismo, es decir, se proyectarían como un punto, al igual que el eje del sólido, y en consecuencia ambas caras se confundirían en esa proyección y aparecerían como en verdadero tamaño, es decir, la base de nuestro prisma se va a ver en verdadero tamaño, en verdadera magnitud, confundida con la base superior. Ambas son, por supuesto, cuadrados idénticos. Así, si obtenemos una proyección con esas características, entonces podemos dibujar las caras en verdadera magnitud. Naturalmente, si tenemos a la recta M en verdadera magnitud, pues también es posible, en una situación en la que nuestra recta M
se encuentre como recta frontal o como recta horizontal, tendríamos que los planos de base, delta y el plano de base superior, delta sub 1, se proyectarían como líneas y por tanto la proyección del sólido es un rectángulo. De manera que este será el criterio que vamos a aplicar en la resolución de este ejercicio. Así que procedamos con los pasos que vamos a ejecutar. En primer lugar, mediante un análisis o una inspección de los datos que se tienen, podemos constatar que la recta M, definida por P sub 1 y P sub 2, es una recta horizontal, que por supuesto está en verdadera magnitud en proyección horizontal. Y si queremos que esa recta M se proyecte como un punto, bastará con realizar un cambio de plano, un cambio del plano vertical de proyección, haciendo o construyendo una línea de tierra que sea perpendicular a la proyección horizontal de la recta M por un punto cualquiera del área de dibujo. Es entonces la segunda línea de tierra, esta que estamos generando ahora. Identifiquemos a la primera línea de tierra como LT1 y esta segunda línea de tierra será LT2. Bien, una vez que hemos construido esa línea de tierra que representa el cambio del plano vertical de proyección, vamos a construir líneas de referencia perpendiculares a dicha línea de tierra por los puntos que se conocen. Los puntos de la recta M, el punto K y el punto Q no es necesario que lo busquemos en la nueva proyección. Ya vamos a ver por qué. Por ahora solamente el punto K, que es el punto medio del eje y que por lo tanto en la nueva proyección se confundirá con O y con O sub 1, y los puntos de la recta M, que es la recta que contiene a la arista lateral A sub 1. Vamos a ejecutar el cambio de plano. Recuerden que debemos copiar las cotas de los puntos que se quieren determinar en la nueva proyección. La cota de K, por ejemplo, la cota de uno de los puntos de la recta M basta porque la recta M es una recta horizontal. Así que entonces, simplemente con el compás vamos a copiar la cota de P sub 1 en el alineamiento correspondiente y la cota de K en el alineamiento correspondiente. Obtenemos las proyecciones, los cortes con los arcos y así encontraremos lo que serían la proyección vertical prima de la recta M, porque allí, como les digo, se van a encontrar confundidos los puntos P1 y P2, es más cómodo utilizar esta nomenclatura, y acá estará la proyección vertical prima del punto K. Bien, una vez que se ha determinado la nueva proyección de M como recta que contiene a la arista A sub 1 y la nueva proyección vertical del punto K, entonces, dado que la recta M se proyecta como un punto y hemos dicho que las bases se van a proyectar aquí, sobre este nuevo plano vertical en verdadera magnitud, pues bastará con construir una circunferencia de centro en K y este radio, circunferencia sobre la que se encuentran las proyecciones verticales prima de los puntos A, B, C, D, A sub 1, B sub 1, D sub 1. Vamos a construir entonces un cuadrado, simplemente con centro en K y un vértice en la proyección vertical prima de M. Una vez que hemos determinado la proyección vertical prima de ese cuadrado, que representa en realidad a las dos bases confundidas en esa nueva proyección, vamos a encontrar lo que serían las proyecciones horizontales de estos puntos. En primer lugar, vamos a construir alineamientos perpendiculares a la segunda línea de tierra por cada uno de los vértices de este cuadrado.
Ahora, en la proyección horizontal, dado que M está en verdadera magnitud, puesto que es una recta horizontal, y el plano que contiene la base inferior debe pasar por el punto Q de acuerdo con el enunciado, pues ese plano de base, que es perpendicular a M, será un plano proyectante horizontal. De tal manera, pues, que sobre una perpendicular a MH trazada por Q sub H se encuentran las proyecciones horizontales de los vértices A, B y C. Por supuesto, en los cortes entre esa perpendicular a M sub H trazada por Q sub H y cada una de las líneas de referencia provenientes de la proyección vertical prima. Así que, si el punto que está en M hemos de denominarlo A de acuerdo con el enunciado, A en horizontal, puesto que estamos haciendo en este momento la proyección horizontal, podemos designar al punto siguiente como B horizontal, al siguiente como C en proyección horizontal, y el último de ellos como D en proyección horizontal. Naturalmente, como ya hemos dicho, K es el punto medio del eje. Así que, si determinamos, por ejemplo, el punto medio del segmento comprendido entre A horizontal y C horizontal, y, por ejemplo, aplicamos una simetría central de ese punto, que sería el centro O en horizontal de la base inferior, con respecto al punto K, vamos a obtener lo que sería la proyección horizontal del punto O sub 1, quiero decir. Así que esta es la proyección horizontal de O, esta es la proyección horizontal de O sub 1. Muy bien. Hecho esto, construimos una otra perpendicular a la recta M en horizontal, esta vez por O sub 1, recordando que como ambos planos de base son paralelos, en este caso ambos serán proyectantes horizontales, y encontramos en las correspondientes intersecciones con las referencias provenientes de la proyección vertical prima, vamos a encontrar las proyecciones horizontales de C, es decir, C sub 1 en horizontal, por acá está la proyección horizontal de D sub 1, proyección horizontal de B sub 1, y finalmente la proyección horizontal de A sub 1. De esta manera se ha concluido la determinación, el proceso de determinación de cada uno de los vértices de nuestro prisma recto de base regular en proyección horizontal. Pasamos ahora a determinar las correspondientes proyecciones verticales de una forma muy sencilla, puesto que lo vamos a hacer mediante el trazado de líneas de referencia perpendiculares a la primera línea de tierra. Se construyen pues dichos alineamientos por cada una de las proyecciones horizontales de los vértices que componen a nuestro sólido, y luego en proyección vertical procedemos copiando la cota del sistema 2 de al menos uno de estos puntos para luego proceder aplicando paralelismo de la siguiente forma. Por ejemplo, la cota del punto B en el sistema 2, que es esta distancia desde la segunda línea de tierra hasta la proyección vertical prima de B, es asimismo la cota del punto B en el primer sistema, de manera que si se copia acá tendríamos la proyección vertical de B, pero como B vertical prima se confunde con B sub 1 vertical prima, esa misma cota para B corresponde a la cota de B sub 1, y es natural puesto que
siendo una de las aristas una recta horizontal, de las aristas laterales quiero decir, el resto de las aristas laterales, así como el eje del sólido, serán también rectas horizontales. De manera que con copiar la cota de, por ejemplo, el punto B en principio, y luego aplicar paralelismo o copiando las distancias correspondientes, vamos a poder determinar las proyecciones verticales de todos los demás vértices del sólido. Así que este que estamos determinando en este momento es B en proyección vertical. Así. Ahora vamos a encontrar, por ejemplo, la proyección vertical de los demás vértices de base aplicando la misma metodología, el mismo procedimiento. Aquí tendríamos que ubicar los cortes entre las referencias y la línea de tierra. Naturalmente que A en proyección vertical se encuentra en la proyección vertical de M, puesto que la recta M contiene a la proyección, la recta M contiene a la arista lateral A sub 1. De igual manera, la proyección vertical de A sub 1 se encuentra en la proyección vertical de M, A sub 1 vertical. Y, como les decía, vamos a copiar las cotas del segundo sistema al primer sistema, y de esta forma encontramos, por ejemplo, copiamos, por ejemplo, la cota de C en la línea de referencia que le corresponde. Luego, esta es la proyección vertical de C. La proyección vertical de D la obtenemos copiando su cota del segundo sistema. Acá está la cota del punto D. A partir de acá, tenemos D en vertical. Okay. Y finalmente aplicamos el mismo procedimiento para determinar la cota del siguiente punto. No, ya están las cotas, las proyecciones verticales de A, B, C y D. Basta con trazar paralelas a la proyección vertical de M por cada una de las proyecciones verticales de los vértices básicos, es decir, B, C, D. Y en los cortes con los alineamientos correspondientes vamos a obtener las proyecciones verticales de cada uno de ellos. B, C sub 1, B sub 1, C sub 1 y D sub 1. Acá tenemos la proyección vertical de D sub 1, proyección vertical de B sub 1, proyección vertical de C sub 1. Bien, una vez determinadas las proyecciones diédricas de cada uno de los vértices del poliedro, vamos a proceder a unirlos convenientemente y a determinar su visibilidad. Comencemos por la proyección horizontal, donde el trabajo es un poco más sencillo. Vamos a construir segmentos en color azul continuo y de espesor considerable para trazar lo que sería el contorno de la proyección horizontal de nuestro sólido, que como ya se había adelantado es un rectángulo. Ambas bases están proyectadas como líneas, y lo que tendríamos que determinar es la visibilidad de las aristas laterales B sub 1 y D sub 1. Para ello vamos a chequear qué valor de cota tienen, es decir,
Nótense que la arista BB sub 1 es la arista lateral de menor cota del sólido, en tanto que la arista DD sub 1 es la arista lateral de mayor cota. Así que la arista DD sub 1, como es de mayor cota, es visible en proyección horizontal. En cambio, la arista B sub 1, como siendo la de menor cota, en proyección horizontal será invisible. De esta forma queda hecha o resuelta la visibilidad del poliedro en proyección horizontal. En proyección vertical procedemos de una forma similar. Vamos en primer lugar a trazar lo que sería el contorno de la proyección del poliedro, proyección vertical por supuesto en este caso, que recordemos siempre es una línea visible. Este polígono, en este caso un hexágono irregular, representa la proyección del contorno del sólido sobre el plano vertical. Ahora vamos a determinar cuál es el punto de menor vuelo o alejamiento. Vemos que el punto de menor vuelo o alejamiento del sólido es el punto A, así que vamos a construir líneas segmentadas y más finas que convergen en A vertical, a D, a B y a sub 1. Naturalmente, las aristas restantes serán aristas visibles y por tanto deben trazarse con el estilo de línea adecuado. Y de esta manera damos por finalizada la construcción y representación de nuestro prisma recto de base cuadrada ABCD.